tiempo de terminar. El parcial estaba bastante fácil. Tal vez estaba un poquito largo al desarrollar los temas, pero era cuestión de que ustedes hicieran un espacio y que repasaran, ¿verdad? Lo que ya vimos en clase. Les voy a colocar aquí en la un material que yo les coloqué. Ahora les dividí aquí material de aprendizaje en dos, la carpeta del primer parcial y una carpeta del segundo parcial. Todo lo que miremos a partir de ahorita pues va a entrar al segundo parcial, ¿verdad? Aquí en el primero pues están todos las cositas que yo les subí, ¿verdad? Como recordatorio para que pues ustedes lo pudieran trabajar en su examen y pudieran tener aquí un poco más claro cómo se va a dividir. Espero que no haya ningún problema con el examen. Y vamos a empezar con el segundo parcial. Ahora vamos a estudiar las sociedades irregulares de hecho con fin ilícito y extranjeras. Para eso nos vamos a ir al artículo 222 del Código de Comercio, por favor. Yo les coloqué aquí, están literalmente los artículos que tenemos que ver, que tenemos que desarrollar, pero ustedes los pueden si quieren subrayar o anotar algo en su código. El artículo 222 encontramos las sociedades con fin ilícito y me dice que las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil por cualquier interesado o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. ¿Por qué van a ser nulas? Porque si tienen un fin ilícito, pues no pueden operar en la República de Guatemala. ¿Quién me puede decir de ustedes qué entienden por fin ilícito? Cuando la ley me dice que una sociedad tiene fin ilícito, ¿a qué se refiere? Licenciada, buen ¿Sí? día. Con fin ilícito nos referimos a que sus actividades no son conformes a la ley, o sea, me refiero que ellos puedan ser de que son traficantes de drogas o lavan dinero, algo así. Muy bien. Sí, José David, ¿quieres agregar algo o se te encendió tu micrófono? José David Barrera. Del micrófono, ¿verdad? Y no está en clase. Perdón, licenciada, perdón. Sí, por acá sí tengo activo el micrófono, no lo veía. Aquí te lo voy a silenciar. Bueno, sí, efectivamente, como José Roberto nos dijo, ¿verdad? Cualquier persona que quiera crear una sociedad para, por ejemplo, vender estupefacientes, vender drogas, ¿verdad? No se puede, eso se le llama fin ilícito porque no está permitido por la ley de Guatemala, ¿verdad? No puedo decir yo, es que yo voy a tener una venta de plantas y ahí voy a vender mi plantita que es verde, que cuando se seca, pues uno puede poner un cigarrillo, ¿verdad? Y yo voy a vender al público. Eso no me lo va a aceptar a mi registro, porque eso es un fin ilícito. Guatemala no tiene permitido la venta de drogas, ¿verdad? Entonces, eso entra como una sociedad con fin ilícito. Y me dice que serán nulas, es decir, que no pueden existir, que no puedan trabajar, aunque estén inscritas. Puede ser que alguna sociedad se inscriba, pero con un poco de modificación al objeto, ¿verdad? Que le coloquen ahí ciertas cuestiones que den a entender otra cosa, ¿verdad? Pero cuando alguien se entere de que esa sociedad en realidad está traficando o está vendiendo algo que el Estado de Guatemala no lo permite, entonces, aunque esté inscrita esa sociedad en el registro mercantil, yo puedo ir ante un juez por medio de un juicio sumario, se le llama el tipo de juicio que se va a desarrollar, para poder pedir la nulidad de esa sociedad, ¿verdad? Porque está perjudicando al medio ambiente o porque está perjudicando a las personas, ¿verdad? O porque está en contra de todo lo lícito que permite el Estado de Guatemala. Puede
solicitarse la nulidad por cualquier persona que tenga interés, es decir, alguien que tenga esa sociedad y que me perjudique a mí directamente porque ellos tienen esa sociedad, o por el Ministerio Público. Ustedes saben que el Ministerio Público es la institución del Estado a través de la cual se persiguen los delitos que cometen las personas, ¿verdad? Si hay una sociedad que tiene un fin ilícito, ¿a quién va a detener en primer lugar el Ministerio Público? A ver, ¿quién me puede contestar eso? Al representante legal, licenciada. Exactamente, al representante legal de la sociedad, ¿verdad? A ellos son los que va a perseguir el Ministerio Público por haber creado esta sociedad con fin ilícito. La consecuencia, además del delito que haya cometido, ¿verdad? Tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad, ¿verdad? O sea, se tendrá que terminar, se tendrá que cancelar, y liquidar significa de que si hay cuentas, ¿verdad? Existentes, hay saldos pendientes, hay proveedores o hay acreedores, pues hay que liquidar cada uno de esas cuentas que están pendientes para poder terminar con esa sociedad con fin ilícito. ¿Alguna duda? Bueno. Licenciada, ¿Sí? disculpe, una pregunta. Aquí en Guatemala, ¿es legal las empresas de los prestamistas de diario? Fíjate que el préstamo sí se permite en Guatemala. Lo que no se permite es la usura, que ellos presten más del interés legal, ¿verdad? Que se determina en los bancos de Guatemala, en los bancos del sistema, que la Superintendencia de Administración de Bancos establece. Entonces, hay algunas empresas que están actuando, pero no con ese fin, ¿verdad? Tienen otros fines, y dentro de esos fines, pues ellos acompañan lo de las ventas de diario. Sí, porque, Cada una de esas empresas, cómo está constituida y cuáles son los intereses que ellos cobran. ya. Sí, porque fíjese que yo conocí a un señor que tenía una su empresa bastante grande aquí en Esquintla. Ahorita pues, el señor ya murió desde el año pasado. Creo yo que ya las empezaron a quitar. Entonces, la empresa se llamaba Dares. Acá en Esquintla ellos más que todo se dedicaban, su giro principal, la persona que ya conocía esa empresa o sea, sabía de que su giro principal era lo de préstamos de diario. Conozco la empresa, ellos se dedicaban a vender electrodomésticos, a vender motocicletas, ¿verdad? Y dentro de esas ventas tenían los préstamos. Exacto. Que ese tipo de personas, pues, no te estoy hablando de esa empresa en particular. De préstamos, pues a veces no garantiza a la gente con nada, no tienen ninguna garantía. A veces la garantía que tienen es la vida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado si alguno de ustedes o sus familiares tienen alguna persona que tiene préstamos de diario, porque ellos no se tientan, ¿verdad?, para ir a pedirte el dinero, no saben si tenés o no. A veces pagas solo interés y no pagas capital, no te llevan a veces fichas, ¿verdad? No son préstamos legalmente constituidos. A veces lo que gente da sus propiedades en garantía, pero de una vez las da en compra-venta. Entonces, solo si ellos quieren, pues las devuelven, ¿verdad? Y si no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de empresas. No te estoy hablando específicamente de la que tú me decís, sí la conocí, pero no me consta que ellos actuaran ilícitamente, ¿verdad? Lo que sí sé es de que si ustedes, por ejemplo, van ante un juez y porque tienen que tener un contrato. Si tienen un contrato y ese contrato dice más del interés que establecen los bancos, entonces te van a declarar ese contrato que tiene que bajar al interés que establece la ley, ¿verdad? Pero comúnmente esas empresas no tienen contrato. La mayoría son con tarjetas o la palabra. ¿Alguna otra duda? Solamente, licenciada, por el momento. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, esas son las sociedades con fin ilícito, ¿verdad? Que serán nulas, aunque estén inscritas, ¿verdad? Regulares, esas las encontramos en el artículo 223. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aún cuando sean exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales.
esta es diferente que la que tenga fin ilícito, porque la de fin ilícito estamos hablando que esté o no esté inscrita, ¿verdad? Pero en la irregular no quiere decir que tenga fin ilícito. Es irregular porque sí tiene su escritura de constitución, pero no se inscribió en el registro mercantil. Con ustedes platicamos el plazo para poder inscribir una sociedad. Creo que fue una de las preguntas del examen. ¿Qué me dice cuál es el plazo para poder inscribir una sociedad a partir de que se constituye? Es de un mes a partir de que ahí está. Se empieza sus funciones, licenciada. O se realiza la escritura de constitución. Si no está, se hace el registro dentro de ese mes, tienen una sanción, una multa de 25,000 quetzales. Nidia, excelente. Bueno, entonces a estas sociedades se les llama irregulares. No quiere decir que sean ilícitas o que su objeto esté mal o que vayan en contra de la ley, sino que no se han podido inscribir por cualquier contratiempo que haya pasado, por un atraso en papeles, ¿verdad? O porque alguien haya tenido un problema personal de los socios. Puede haber cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Por el que no se inscriben. Y aquí me establece la ley que si ellos ya realizaron contratos con personas externas, entonces van a tener responsabilidad todos los socios frente a estas personas, solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Hoy vamos a aprender cuáles son las solidarias, ilimitadas y subsidiarias que habla la ley. Si tienen dudas, me detienen. De hecho, el artículo 224 me establece cuáles son las sociedades de hecho. La escritura social y de las solemnidades prescritas producen nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubiere contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. Aquí están hablando irregulares cuando sí se hizo su escritura, ¿verdad? Y no se inscribieron en el registro mercantil. Ahora las de hecho ni siquiera tienen hecha su escritura. Ustedes, cuando vimos los requisitos de la sociedad, ahí podemos ver que para que una sociedad se pueda inscribir, tiene que redactarse en escritura pública, su constitución, que es una escritura pública. Es un documento que se redacta ante notario en un papel especial que nosotros le llamamos protocolo, ¿verdad? En donde se redactan contratos, compra-venta, donaciones, sesiones de derecho, ¿verdad? Y dentro de estos contratos que se realizan en las escrituras públicas está la escritura de constitución de sociedad o la escritura social, como le llama la ley, ¿verdad? Y si no social se le llama de hecho. Igualmente responden los socios. Aquí es solidaria e ilimitadamente frente a terceros, ¿verdad? Igualmente que en las sociedades irregulares. Sociedades extranjeras. En el artículo 213 podemos encontrar las sociedades extranjeras. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el territorio de la República la sede de su administración o el objeto principal de la empresa están sujetas incluso en lo que se refiere a los requisitos de validez de la escritura constitutiva a todas las disposiciones de este código. Quiere decir que si ellos ya están legalmente constituidos en otro país, aquí en Guatemala también se tienen que constituir, ¿verdad? Porque tienen que llevar todas las preeminencias que cualquier sociedad guatemalteca debe establecer. Y aquí en la ley está bien claro cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Su escritura constitutiva, inscripciones, su impuesto, ¿verdad? Su contabilidad, su publicidad, etc. También puede ser que existan sociedades extranjeras que no tengan aquí su sede principal, sino que traigan agencias o sucursales. Esas las podemos ver en el artículo 214. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse o operar en cualquier forma en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias están sujetas a las disposiciones de este código y de las demás leyes de la República en el país, cuando menos, cuando hablamos de más leyes del país, ¿qué otra ley pueden ustedes pensar que tiene que estar sujeta una sociedad extranjera aquí en Guatemala? ¿Al Código Civil o a la Constitución Política de la República? Principalmente a la Constitución, ¿verdad? A ver qué otra ley que hemos visto en clase.
al Código de Trabajo. También, pues, en cuanto a sus trabajadores. ¿Y al Código Penal? Obviamente el Código Penal. Si ellos cometen algún delito aquí en Guatemala, no importa si son extranjeros. Si en Guatemala dice que es delito. Es como que ustedes vayan a algún país árabe y vayan a realizar alguna actividad que haya es delito, ¿verdad? Aunque ustedes no sepan, es un delito allá y allá tienen que ser penados. Igualmente aquí en Guatemala. También, por ejemplo, la ley de propiedad industrial, que ya vimos, ¿verdad? Ellos tienen que inscribir sus marcas, sus patentes, sus invenciones, todo como está establecido ahí, porque aquí en Guatemala así lo establece. Cada vez que nosotros vayamos a un país, ¿verdad?, a crear algo, tenemos que respetar las leyes que cada país determine. Es importante que una de las solicitudes que le hace Guatemala a cualquier empresa extranjera es que tenga un mandatario aquí en Guatemala. Y lo dice ahí. Yo les he explicado que es un mandatario, a ver si alguien se acuerda. O me dicen, no, licenciada, repítanos porque no me acuerdo qué es un mandatario. ¿Para qué sirve un mandatario? ¿Sí está claro? ¿Sería usted tan amable de poderlo repetir, licenciada? Disculpe. Gracias. Solo José Roberto está en la clase. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Según la pregunta que usted hizo, que qué es un mandatario. Lo que yo entiendo que es la persona que recibe el cargo o en representación del contrato, del mandato. Es la persona pues, que recibe, dice, por escrito, ya sea verbal o de otra llamada, la orden o cargo que acepta de representarla en unos o más asuntos. Así. Gracias, Ingrid. Les voy a ampliar. Por ejemplo, yo les explicaba, tal vez si se recuerdan, que si, por ejemplo, yo tengo un terreno aquí en Guatemala, pero yo me necesito ir, hacer un viaje, no voy a estar por cualquier asunto, ¿verdad? Pero yo necesito venderlo. Y en Guatemala me dice que para vender una propiedad yo tengo que tener un mandato o un poder, ¿verdad? Que tengo que darle a alguien la autorización para que esa persona venda por mí, porque si no, yo no puedo vender. Y tiene que establecerse específicamente el lote número 4 de la notificación tal, ubicada en Escuintla, el departamento de Escuintla, ¿verdad? Con la finca, folio y libro de registro de la propiedad. Tiene que ser bien exacto lo que yo voy a hacer. Entonces, redacto un contrato en escritura pública que nosotros le denominamos mandato, así se llama ese contrato. Y en ese mandato yo, Jacqueline Torres, autorizo a Ingrid Janet para que venda la propiedad ubicada en tal lugar y la describo, ¿verdad? Ese mandato se inscribe en otro registro que existe en Guatemala, que es del organismo judicial, que nosotros le llamamos Registro Electrónico de Poderes. Ya inscrito, entonces ya Ingrid puede vender esa propiedad a mi nombre. Entonces lo mismo, nos vamos aquí con el mandatario de una sociedad, ¿verdad? Que es el que va a representar o que el que va a llevar aquí toda la responsabilidad de lo que pasa aquí en Guatemala. ¿Por qué nos piden un mandatario? Situación, ¿verdad? Tiene que tener aquí los socios principales un representante y ese representante de los socios va a ser ese mandatario que exige la ley de Guatemala. Licenciada, disculpe, en este caso, una empresa que podría aplicar a eso, a tener un mandatario acá en Guatemala, podría ser la empresa Ferromax, que Ferromax es salvadoreña, si no estoy mal. Sí, no sé cómo está constituida, pero si así fuera el caso, sí. Ferromax, su sucursal, digamos, su agencia principal está en... Me mandan saludos, mi sobrino. Anyway, su empresa principal está en El Salvador y es una agencia o sucursal únicamente aquí en Guatemala, sí tienen que tener un mandatario acá, porque obviamente su representante legal va a estar en El Salvador, ¿verdad? Entonces tiene que haber un mandatario que sea el encargado de cualquier cosa y que sea el representante y que sea el que tenga la responsabilidad de lo que pase aquí en Guatemala. Bueno, sigamos. Todo eso nos habla la ley de las agencias o sucursales.
En el artículo 215 están los requisitos para operar en el país. Ahí van a ver ustedes todo lo que necesitan las agencias sucursales o sociedades extranjeras para poder operar aquí en Guatemala. Incluso en el artículo 216, una publicación de un balance general. ¿Cuál es la responsabilidad de los representantes o mandatarios? Autorización para retirarse del país, disolución o quiebra en el país, operaciones que no necesitan autorización y autorizaciones especiales. Todo eso nos los establece aquí los artículos del 213, 21 del Código de Comercio. Si no hay dudas hasta aquí, sigo con el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema que vamos a desarrollar son los órganos de las sociedades mercantiles. ¿Qué son los órganos de las sociedades mercantiles? Son los sistemas de funcionamiento de cada una de las sociedades. ¿Cómo van a operar? ¿A través de qué medios van a operar? Entonces, esto se divide en 3 sistemas. El órgano de fiscalización y el órgano de administración. Es como hacer una balanza, ¿verdad? Para que todos los órganos de la sociedad trabajen bien, ¿verdad? Que no haya solo una persona encargada de todo, sino que existan varios sistemas que hagan una balanza para que todo camine correctamente. Así se les llama órganos. ¿Quiénes son? Las juntas o asambleas generales. Las juntas o asambleas generales se desarrollan cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, según así se estipula en su escritura social, y ahí van a estar representados todos los socios. Todos los socios, ya sea accionistas o que hayan aportaciones, ¿verdad? Cuando la mayoría se encuentra presente, entonces pueden desarrollar toma de decisiones. A través de cómo toman decisiones los socios, a través del voto, ¿verdad? Ellos hacen voto, ya sea por mayoría calificada o absoluta. Los que tienen mayor jerarquía dentro de una sociedad, los órganos de decisión o las juntas, ¿verdad? Son mayor jerarquía en cuanto a quiénes, en cuanto a los órganos de fiscalización y los órganos de administración. Los principales son las juntas o asambleas. Y lo que hacen ellos es tomar decisiones, ¿verdad? Cada vez que ellos están en una junta, pues se reúnen para tomar las decisiones referentes a las sociedades. En el órgano de fiscalización están los auditores, contadores o comisarios. Son los órganos de control, ¿verdad? Ellos son los que, como aquí lo dice, los que van a fiscalizar cada una de las reuniones de las juntas o asambleas o cada una de los contratos que realicen, ¿verdad? Los administradores, ellos son los que van a llevar el control de todo lo que pasa en la sociedad. Cuando es solo una persona o el mismo cargo recae en un socio y en un audit o en un órgano de fiscalización, entonces se le llama autofiscalización, porque ustedes saben que si las sociedades empiezan, pues a veces empiezan con 2 personas, ¿verdad? No con una, empiezan con 2 o 3 personas. Entonces una de ellas o ambas pueden ejercer esa autofiscalización. Cuando le ejercen terceros ya no va a ser autofiscalización, ¿verdad? Ya va a ser un órgano de control. Seguimos con los órganos de administración. ¿Quiénes son los órganos de administración? Los administradores, los directores o los gerentes, ¿verdad? Ellos son los que se van a encargar de llevar todo el eje y maneje de la sociedad, de llevar todo lo que se realiza en cuanto al orden social, ¿verdad? En cuanto al giro económico que le toca a la empresa. Van a ver, por ejemplo, si solo es una persona, el administrador se le llama administrador único, así se inscribe en el libro de auxiliares de comercio del registro de, permítanme,
Ya, disculpen. Les decía que cuando es solo una persona la que va a ejercer esa administración, se le llama administrador único y así se inscribe en el registro mercantil. A las personas se le llama consejo de administración, ¿verdad? Pueden haber 2, 3, 4, 5 administradores, depende qué tan grande la sociedad, ¿verdad? Esa va a ser la necesidad de administradores. Entonces, a ellos se les llama consejo de administración. Es como que fuera uno, pero son varios, ¿verdad? Que toman las decisiones en cuanto a la administración de la empresa. Ellos van a dedicarse a la gestión y administración de las sociedades. Eso es lo que ellos van a realizar. En cuanto a los órganos de las sociedades, compañeritos, ¿alguna duda? Yo los voy a obligar a que me pongan el video, Ana, para que uno sienta que estoy hablando solo. Todo está claro de los órganos. ¿Mande? Tenemos sueño. Tiene sueño. Ya vamos a terminar. Ese es el chiste, que ustedes me pongan atención para terminar rápido. La clase de hoy va a ser corta. Licenciada, una para pregunta. Que ustedes vayan a hacer su parcial. Díganme. En este caso, la autofiscalización indicaba usted que es cuando solamente es un auditor, que es el que está a cargo de toda la empresa. Fiscalización es cuando la auditoría recae sobre uno de los socios. Ya que hay 2 o 3 socios, ¿verdad? Y puede ser que los 2 sean los que sean los auditores o sean los contadores, ¿verdad? Entonces, por eso se llama autofiscalización, porque ellos mismos se van a fiscalizar lo que ellos realizan. Porque pensemos en sociedades pequeñas, ¿verdad? Que solo hay 2 socios. Yo he constituido sociedades y solo hay 2 personas, ¿verdad? Y uno de ellos es el representante y otro de ellos es el auditor o el contador, ¿verdad? Y entre ellos 2 son los que se encargan de realizar todo el eje y manejo de la sociedad. Entonces, ellos, como socios, se encargan de realizar la fiscalización de lo que ellos mismos han realizado, ¿verdad? Entonces, por eso se llama autofiscalización. Ellos mismos se fiscalizan, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, licenciada. ¿Algún más el punto? Bueno, todo está perfecto. Digamos entonces, responsabilidad de los socios. Bueno, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, vámonos al artículo 59. En el artículo 59, ustedes encuentran lo que es la sociedad colectiva y les explica qué es la sociedad colectiva y dice, es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario de las obligaciones sociales. ¿Qué son las obligaciones sociales? Todo lo que, todas las deudas, todos los proveedores que tenga la sociedad, todos los acreedores que tenga la sociedad, todas las cargas que tenga la sociedad, ¿verdad? Esas van a ser las obligaciones sociales. Entonces, ¿qué significa subsidiario y qué significa ilimitado? Bueno, la exigibilidad del pago al deudor principal y a los deudores solidarios surge de manera simultánea a la vez. Es decir, no hay que esperar declarar fallido al principal para poder exigir el pago de la cuantía de la deuda a los deudores. Fallido quiere decir que, bueno, existen, por ejemplo, 3 deudores. Uno de estos deudores es el que tiene la deuda, ese es el principal, él es el que se metió a esa deuda, él es el que contrató ese servicio, ¿verdad? Y no puede pagar. Entonces, como estos 2 son solidarios, van a pagar los 3 en iguales proporciones, aunque solo uno haya sido el que efectuó la deuda, ¿verdad? Fallido quiere decir que no hay necesidad de que digan, ay, miren, él no puede pagar, ya vimos en todos sus bienes y él realmente no puede pagar, entonces los demás tienen que pagar. No, solidariamente todos tienen que pagar lo mismo. No sé cuántos de ustedes han escuchado que la gente ¿verdad? O saca algún electrodoméstico de alguna empresa
¿Y qué les piden? Inmediatamente les dicen, mire, traiga un fiador. ¿Para qué? Porque si usted no paga, paga él. Pero en algunos casos, los fiadores son solidarios. ¿Qué quiere decir? Que aunque el otro se atrase un mes, ya me están cobrando a mí, ¿verdad? No establecen primero que el deudor principal o el que sacó la deuda no pague y después le van a cobrar al fiador. Algunos son solidarios y de una vez le cobran al fiador, ¿verdad? Aunque el otro no se le haya declarado fallido, como dice la ley, o no se le haya establecido que realmente no puede pagar, ¿verdad? Por eso la recomendación es no sean fiadores de nadie, ¿verdad? Porque cuando uno necesita un favor, uno está contento. Sí, sí, hagámoslo, ¿verdad? Pero cuando ya uno necesita onda por ese favor, pues a veces hay problemas y a la gente no se le encuentra en ningún lado. Entonces, hay mucha gente, más que todo se da en los que trabajan en empresas o que trabajan para el Estado, ¿verdad? Que mucha gente no recibe su salario completo porque están pagando la deuda de otro, ¿verdad? O de un compañero, porque el compañero no pudo pagar. Entonces, esos son los deudores solidarios. Todos van a responder al mismo tiempo. Los deudores subsidiarios. Se exigirá la deuda a los deudores subsidiarios única y exclusivamente cuando la administración haya intentado cobrar la deuda y no haya sido posible. El deudor subsidiario deberá responder, pero solo cuando el deudor principal no lo hace. Ahí sí vamos a la siguiente, ¿verdad? Que si hay 3 personas y uno es el que debe, primero le van a cobrar al que debe. Si él no puede pagar y no tiene ningún respaldo para poder pagar, entonces ahí sí le van a cobrar a los otros, al otro que sigue y después al que sigue, ¿verdad? En el orden. No van a cobrarle a todos. Eso se llama subsidiario. Primero uno, después el otro, después el otro. Ahí sí van a ver primero quién es fallido y después van a seguir y después van a seguir, ¿verdad? Esos son el orden de los deudores subsidiarios. Y el siguiente, que es el más fuerte, ¿verdad? Que son los deudores en forma ilimitada. Responden todos los socios con todos sus bienes presentes y futuros. Ustedes saben que dentro de una sociedad, si hay deudas, ¿quién responde? La sociedad responde con el patrimonio de la sociedad o con el capital de la sociedad. Pero si estamos en una deuda y somos socios de carácter ilimitado, ¿verdad? Y si no alcanza con lo que tiene la sociedad, entonces nos vamos a ir a los socios con todos los bienes que tienen ahorita y con los que puedan tener, ¿verdad? Ahí sí va a estar completamente, va a estar hasta el fondo de esa deuda, ¿verdad? Con todo lo que yo puedo tener, mis bienes presentes o mis bienes futuros. Y ese es un tipo de sociedad colectiva. La sociedad colectiva abarca los 3 tipos de responsabilidad, o sea que es bien fuerte, bien profunda, es bien amplia ese tipo de sociedad que tiene la sociedad colectiva, ese tipo de responsabilidad que tiene. 3 responsabilidades, me imagino que si tienen dudas. No tienen dudas. Sé que están cansados, pero ya vamos a terminar. Ahí se les prometo terminar rápido. Bueno, vamos a seguir el siguiente. Sociedades mercantiles, responsabilidades del órgano de administración. Bueno, esta responsabilidad es en cuanto a la negligencia de los administradores, porque puede pasar que haya algún contrato, alguna deuda, algún contrato que no se haya realizado por culpa de los administradores, ¿verdad? Que hacen caer en daños y perjuicios a la sociedad. Daños y perjuicios son todos aquellos deudas que adquiere la sociedad por no haber cumplido un contrato o por haberlo cumplido pero de mal forma, ¿verdad? No completo algún negocio. Entonces me dice, responden por las deudas sociales de los socios que además de su calidad de tales, o sea, de calidad de socio, tiene a su cargo la gestión de los negocios sociales. Yo les decía la autofiscalización, pero puede ser que también sean socios y que también sean administradores. Entonces, ellos van a responder por las deudas sociales en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Son ese tipo de sociedades pequeñas que el administrador recae sobre el mismo socio, ¿verdad? Colectivas, comanditas y responsabilidad limitada. Esos son los ejemplos que me da.
Entonces, en la responsabilidad de cuando los socios son los mismos que administran, es solidaria, ilimitada y subsidiaria. Siguiente, responden los administradores por los daños y perjuicios que causen a la sociedad. Y responsabilidad ante los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualquier daño o perjuicio causado por su culpa. Esta es una responsabilidad ilimitada que tienen los administradores cuando ellos son los que perjudican a la sociedad y son personas externas a los socios, ¿verdad? Entonces ellos van a tener una responsabilidad ilimitada porque van a llegar hasta su propio patrimonio, ¿verdad? Porque por culpa de ellos la sociedad sufrió un daño, un perjuicio, o le hizo sufrir a un tercero un daño o perjuicio. Y por consejo de administración con el gerente, por los daños que sus actuaciones ocasionen a la sociedad, si hubiera negligencia en el ejercicio de las funciones de dirección y vigilancia de la gestión del gerente. Aquí es solidaria porque recordemos que hay un consejo de administración, que hay varias personas, entonces todos ellos van a ser los responsables, ¿verdad? Por la actuación de tal vez un administrador del consejo, ¿verdad? Los demás también van a ser solidariamente responsables con el gerente de las actuaciones que causaron daños y perjuicios a la sociedad. ¿Dudas? Bueno, tenemos la escritura constitutiva. No, si no preguntan, avanzamos más rápido. Y quiere decir que todo está claro, entonces está calidad. La escritura constitutiva, ¿qué es la escritura constitutiva? Es la escritura en donde se constituye una sociedad. Las sociedades mercantiles se constituyen mediante escritura pública, o sea, ante notario, la cual se debe inscribir en el registro mercantil. A continuación se presentan los requisitos de la escritura social. Nosotros en los primeros días de clase pudimos aprender que la escritura de la sociedad es una de las cuales yo voy a ir cuando tengo alguna duda o alguna pregunta o algo que resolver en cuanto a la sociedad, porque ahí se va a establecer todo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser, en primer lugar, esa va a ser mi ley, ¿verdad? Si en la escritura social no lo establece, entonces ya me voy al código y así, sucesivamente, pero en primer lugar, la escritura social es la que me va a mí determinar todo lo relativo a la sociedad. Y debe llevar en primer lugar los requisitos personales, cuáles son los socios y la sociedad. Ahí en el libro está bien detallado, como ya ustedes ya lo leyeron. Aquí tengo que establecer todos los socios, si son 2 o son 10, a los 10 los tengo que describir. Además, tengo que describir en la sociedad. ¿Qué describo de la sociedad? El nombre comercial, su razón o su denominación social, voy a describir en dónde está su domicilio, voy a describir cuál va a ser su objeto, a qué se va a dedicar la sociedad, ¿verdad? Si se va a dedicar a la venta de alimentos, se va a dedicar a la transformación de alimentos, se va a dedicar a la venta de muebles, ¿verdad? Todo lo que yo voy a desarrollar en mi sociedad, ahí lo voy a describir, ¿verdad? ¿Para qué va a servir la sociedad? Requisitos reales. ¿Qué es un real? En cuanto a la plata, ¿verdad? Por ejemplo, el capital. Yo voy a determinar en la escritura social cuál va a ser el capital, cuál va a ser el capital mínimo, ¿verdad? O sea, cómo se va a empezar, cuál va a ser el capital, hasta dónde yo puedo llegar, ¿verdad? Yo pienso que yo voy a llegar a manejar hasta 500,000 quetzales, entonces yo voy a colocar capital mínimo. Por ejemplo, en Guatemala, el capital mínimo ahora son 200 quetzales. Entonces, desde 200 quetzales yo puedo crear mi sociedad. Pero yo pienso que voy a pagar efectivo unos 10,000 quetzales. Y voy a llegar al capital hasta 500,000 quetzales. Entonces, todo eso se tiene que desarrollar en la escritura social. Si son aportaciones, ¿verdad? Si no son acciones, yo tengo que describir cuáles van a ser cada una de las aportaciones de los socios, en qué porcentaje. Si son acciones, tengo que describir ahí cuántas acciones, de cuánto va a valer cada acción, si son 10 acciones de 100 quetzales, o si son 10 acciones de 1,000 quetzales cada una, cuántas acciones va a tener cada socio, todo eso lo tengo que describir. Y el fondo de reserva más adelante. Requisitos funcionales.
¿Cuáles son los requisitos funcionales? La misma palabra lo dice, ¿verdad? ¿Cómo es de que la sociedad va a funcionar? ¿Cómo es de que la sociedad se va a realizar y qué sistema va a adoptar? Bueno, va a haber un sistema o forma de administración, ya vimos, o órganos, como le llama, ¿verdad? La ley. Los órganos de administración puede ser un administrador único, puede ser un consejo de administración, casi siempre se colocan, tienen a veces la facilidad de poder ver las actas notariales donde nombran a los representantes y ahí se les coloca, que se llaman administrador único y representante legal, ¿verdad? De la sociedad fulana de tal, porque solo es un administrador, pero puede ser que hayan varios que se les llama consejo. Siguiente, y se tiene que determinar ahí en la escritura quién va a ser el administrador, ¿verdad? Se va a cambiar. O el representante. Bases para la liquidación y división del haber social. Siempre se tiene que establecer en la sociedad, en la escritura social, las bases que liquide, ¿verdad? O que tengo que establecer ahí de una vez cómo se va a disolver, ¿verdad? Yo quiero que mi sociedad nunca se disuelva, pero yo no lo coloco, no me van a inscribir mi sociedad y por lo tanto va a ser una sociedad irregular, ¿verdad? Después tenemos la distribución de las utilidades. ¿Cómo nos vamos a distribuir las utilidades o las ganancias en cada uno de los socios, ¿verdad? Eso se va a determinar ahí también. Casos de disolución, tiene que establecerse cuándo una sociedad se va a disolver, en qué forma se va a disolver y cuándo se va a disolver, ¿verdad? En qué caso se va a disolver, se tiene que establecer. Y por último, los modos de resolver los socios. Ustedes saben que siempre que hay dos o más personas interviniendo en una actividad, pues pueden surgir problemas porque todos pensamos diferentes, ¿verdad? Todos creemos tener la razón en algo y siempre van a haber controversias o conflictos. Entonces, en esa escritura se tiene que establecer cuál va a ser el modo en que se van a resolver esas diferencias entre los socios, si va a ser por medio de votaciones, si va a ser el consejo de administración o va a ser por medio de una junta extraordinaria, ¿verdad? Que se tenga que realizar alguna resolución de un conflicto, ¿verdad? Incluso hasta se pueden ir a vías judiciales. En Guatemala existe una forma para resolver controversias que se llama arbitraje, que casi siempre se da en materia mercantil, ¿verdad? Existen en la Cámara de Comercio ciertas organizaciones que se dedican a llevar arbitrajes, ¿verdad? Si hay algún conflicto entre varias sociedades, entre una misma sociedad, para que un tercero lo pueda resolver de forma más amigable, ¿verdad? Esa es la clave. ¿Alguna duda, compañeros? Si no hay ninguna duda, gracias, José Eduardo. Si no hay ninguna duda, aquí voy a terminar mi clase, mi intervención. No todos participaron. Yo les dije la semana pasada que no iba a dejar tarea, pero que hicieran un comentario en el foro, ¿verdad? Yo creo que de 24, 23 que somos, solo como 11 lo hicieron. Entonces, por favor, participen. Miren, es increíble que a veces uno por un punto tiene que volver a llevar una clase, ¿verdad? Entonces tratemos la manera, yo sé que es bien cansado, ustedes que trabajan todo el día, sábado, ¿verdad? Es un poquito más tedioso, pero organícense, para todo hay tiempo, ¿verdad? Y aunque sea 10 minutos que ustedes le dediquen a ese comentario, pues lo van a poder lograr. Espero que todos antes de las 8 ya tengan su examen cargado. Un conflicto o algo pasa, pues escríbame, ahí está mi correo, ¿verdad? Para que lo podamos resolver, pero pues primero Dios a todos les va bien. En esta semana no les voy a dejar nada para hacer, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan descansar. Trabajando sobre la sociedad de la siguiente semana. Y sí digan a sus compañeros que entiendo que hoy no se conectaron por los parciales, pero la próxima semana sí necesito que estén todos presentes. ¿Tienen alguna duda o algo que decir respecto a la clase? Todo bien, Lita. Bueno, excelente. Entonces, adiós, buena suerte. Bueno, buena suerte no, porque suerte es para los que no estudian. Entonces, éxitos.
que todos nos vemos la próxima semana. Primero Dios. También. Pero espero que ustedes no. Que ustedes sean los que tienen éxito. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Mucho Gracias, gusto. Lita. Pase buena tarde.